Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de culto de oración y nuestro estudio del libro de Santiago, la epístola a Santiago. Espero que en esta semana que ustedes están realmente descansando en el Señor y confiando en Él de suplir todo lo que ustedes necesitan. Esta relación con el Señor debe ser parte de toda nuestra vida. En Santiago se preocupa por ver por qué estas pruebas vienen a nuestra vida. Hemos estado experimentando una prueba extendida en nuestra vida y en la vida de muchas personas puede ser una prueba que lo confirma su fe o confirma que su falta de fe. Es una oportunidad para que nosotros podamos hablar de la gente sobre su fe. Hay personas en la iglesia o personas entre nosotros que se sienten salvas. Creen que conocen a Dios y luego viene una dificultad severa que realmente aflige su vida y se revela el hecho de que realmente no conocieron a Dios cuando se comprobó que fueron incapaces de tratar con aquella prueba. Se reveló que su fe se encontró que fue una fe muerta, no una fe viva, no una fe que salva. En ese momento de esa prueba severa abandonan a lo que en apariencia fue una fe genuina. Las pruebas vienen a nuestra vida y vienen con la intención de probar nuestra fe. La semana pasada Joel estaba compartiendo que se tenía que ver con la prueba de metalurgia, de ver si realmente la autenticidad de eso. Cuando uno va a comprar oro en una joyería, se espera que sea oro de verdad, que ha sido probado y garantizado que es oro puro. Entonces nos despierta la verdad que confiamos en Dios o no confiamos en Dios en las circunstancias más difíciles. Eso es la función de la prueba. Nos afirma nuestra fe o la muestra que no era genuina. Eso es lo que Santiago tiene en mente en este primer capítulo. Su preocupación en toda la epístola tiene que ver con la fe viva, la salvación genuina. Toda la epístola es una serie de análisis para comprobar la fe viva. Eso es lo que Santiago quiere comprobar. Y el primer análisis es el de pruebas severas. Me llama la atención que en el tiempo del Nuevo Testamento, que cuando muchas personas habían aceptado al Señor, que también había gente que tenía una fe viva, pero habían otros que tenían una fe muerta. Vamos a una ilustración bíblica. Alguien con mucha disposición escucha el Evangelio. Recibió la palabra personalmente, respondió con gozo y creyó. Ahora la pregunta es, ¿marca esto una salvación genuina? ¿Le identifica un cristiano verdadero? ¿Es esa la característica de la fe genuina? Quisiera referirme a Lucas 8 por un momento, versículo 13. Es parte de la explicación de la parábola de los 4 tipos de suelos, particularmente el suelo escaso que tenía piedra por debajo del suelo. Mire lo que dice el versículo, dice, los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta fe no es una fe, cae corto de la fe que salva. Tal vez nunca se hubiera descubierto si no fuera por la prueba.
Tiempo de prueba es parte esencial de Dios. Dice, creen por algún tiempo en el tiempo de la prueba. El tiempo de la prueba es parte esencial del plan de Dios para las personas, para que se manifieste la realidad de su fe. En este caso, hubo los que se apartaron. No hay raíces, no hay fruto. En ninguna manera significa que pertenecen a Dios, ni en ningún momento. El verbo significa, ellos se identificaron aparte de Dios. Dios está aquí, ellos se identificaron aparte de Dios. ¿Cómo es posible? Usted dice. Vamos a 1 de Juan 2:19, que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son de nosotros. Estas son personas que en el tiempo de prueba se quedan solos, se identifican aparte de Dios, no conocen a Dios, pero nadie se dio cuenta, no se manifestó hasta que llegó la prueba. La prueba no puede destruir la fe de ninguna manera, solo la comprueba. Y la fe que perdura se comprueba genuina, y la fe que no dura se comprueba falsa. Se trata de la prueba de metal para probar su valor. No todo lo que se dice que es oro, es oro. Entonces, realmente la prueba viene a comprobar. Había una persona que estaba en Medio Oriente, estaba observando un señor que estaba trabajando con metales y tenía un crisol con 3 sopletes y estaba tirando piedras en ese crisol y se empezaron a derretir. ¿Y qué estaba haciendo? Estoy refinando oro. Entonces aplicó el calor y se hervía y toda la basura llegaba a superficie y lo sacaba de ahí. Probaba para sacar el oro puro. Probaba con fuego, con un calor tremendo. Santiago no está hablando solo de muchas otras cosas, pero tiene un solo enfoque, una sola razón, que Dios manda pruebas. Y eso es probar la autenticidad de nuestra fe, la fuerza de nuestra fe. En medio de la prueba, la fe verdadera perseverará, aguantará cualquier prueba. Tal como el oro, por más calor que le da, más puro se pone. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede la fe verdadera perdurar con tanta prueba? ¿Cómo puede sufrir cuánta pérdida y todavía mantener su fe en Dios? ¿Qué nos da la habilidad de perseverar y no apartarnos de Dios? La semana pasada hemos visto varios ingredientes. Primero, hemos visto en el versículo 2 de Santiago 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Es una actitud gozosa. Es una actitud que nos permite perseverar. La fe verdadera posee una actitud de gozo en la prueba más severa. Sí, ¿cómo puede ser? Siempre hay una ventana en algún lugar de prueba para que el creyente verdadero encuentre una fuente de gozo. Porque las pruebas nos acercan a Dios. No pueden destruir nuestra fe. No cambian el diseño de Dios. Así en medio de cualquier prueba podemos encontrar gozo. Luego vimos que otro ingrediente es una mente que entiende. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o podemos decir que produce perseverancia. Sabiendo, tenemos que entrar en las pruebas con conocimiento. Tiene que saber que las pruebas producen perseverancia. Si no tiene ninguna prueba, no podrá ser fortalecido para perseverar. Tenemos que saberlo.
Entonces, primero, una actitud gozosa. Segundo, una mente que entiende. En tercer lugar, versículo 4, rápidamente para hacer un repaso, una voluntad sumisa. Mire lo que dice versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, deje que venga la prueba y déjala traer la perseverancia. Deje que la perseverancia produzca la perfección, o en este caso, la madurez, habla de la madurez. Deje que la prueba haga lo que Dios quiere que haga. Déjala humillarle, llamarle a la esperanza eterna, revelarle lo que realmente ama, enseñarle a valorar la bendición de Dios, desarrollar en usted la habilidad de ayudar a otras personas, fortalecerle para el servicio de Dios y purificar su vida. Déjala hacer lo que Dios quiere que haga. No la resista, sino que aceptarla sabiendo que a través de las pruebas nos acercamos más a la imagen de Cristo. Ese es el camino a la madurez, pero una voluntad sumisa. Ahora en esta tarde quisiera enfocarme en otro ingrediente más. Eso se encuentra en versículos 5 al 8. Hoy quisiera de esto, es un corazón que cree. Para poder perseverar en la prueba, necesitamos un corazón que cree. Mire lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Necesitamos sabiduría para enfrentar la prueba. Si alguno tiene falta de sabiduría, Dios está tomando por hecho de que sí, vamos a tener falta de sabiduría. Digamos que estamos pasando una prueba y hacemos lo mejor posible para mantener una actitud de gozo, una mente que entiende, una voluntad sumisa. Pero nos falta la sabiduría y poder para poder permanecer gozoso y perseverar y madurarnos en esta situación. Nos dificulta fijar nuestro corazón en la causa de gozo. Nos dificulta someternos. ¿Qué hacemos? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, necesitamos la sabiduría de Dios para poder enfrentar a una prueba. Necesitamos entender la prueba. No podríamos mantener una actitud gozosa ni una mente que entiende o una voluntad sumisa a menos que Dios nos dé más que nuestras facultades humanas. No lo podemos razonarlo para tratar la prueba. Dios sabe que lo necesitamos. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, queriendo entender, queriendo saber cómo ser gozoso, queriendo estar dispuesto a perseverar para los propósitos que Dios tiene para nosotros. Todo eso requiere sabiduría. ¿Qué es esa sabiduría? La sabiduría divina es el entendimiento necesario para vivir su vida para la gloria de Dios. Es como funcionar en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Empieza con temer a Dios y progresa a obedecer a Dios. Entonces, ¿de dónde llegamos? ¿De dónde encontramos esa sabiduría? Miren lo que dice en versículo 5. Si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios. Cuando estemos pasando por una prueba, el único lugar donde podemos ir es a Dios. Quisiera que buscamos Job, capítulo 28, versículo 12. Dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? El hombre no sabe
No sabe su precio ni lo encuentra en la tierra de los vivientes. No está disponible, no se vende. La sabiduría verdadera divina se necesita para entender las pruebas de esta vida, pero no se encuentra en el mundo alrededor de nosotros. Mire los versículos siguientes. No conoce valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dice, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No se puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podría apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Esa es la pregunta. Otra vez, pídalo a Dios. Versículo 23 de Job 28. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Pide la sabiduría a Dios. Cualquier creyente sentirá débil buscando algo sólido para agarrarse. En la prueba, sentimos que estamos un barco en el mar que está tirando de un lado al otro y buscamos dónde agarrarnos para sentir estabilidad. Cuando usted está pasando por esto, uno siente la necesidad de fortalecer recursos. Pídala a Dios. Me llama la atención también Proverbios. Proverbios 3, versículos 5 al 7. Muy conocidos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate de mal. No seas sabio en tu propia opinión. No trate de razonar la prueba. Cuando usted está pasando por una prueba, cuando pase por una dificultad, no te apoyes en tu propia prudencia, su propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. No busques las respuestas en sí mismo. Pida la sabiduría divina de Dios. Está pidiendo entendimiento que le permite ser gozoso y sumiso. Está pidiendo lo que es lo correcto hacer. Y esa es la sabiduría que viene solo de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es un mandato. Pídala a Dios. No es opcional. Entonces, cuando estemos en la prueba, Dios nos manda a pedirle la sabiduría de Él. No es opcional. Es un mandato a orar, a buscar el rostro de Dios. Las pruebas tienen la intención de dirigirnos a Dios, de postrarnos ante Dios en dependencia a Él. Si usted está pasando algún problema grave en su vida y no se ha enriquecido su oración con Dios, si no lo ha impulsado hasta el trono de la gracia, tal vez el problema seguirá hasta que se despierte y empieza a hacerlo. Dios da la sabiduría. La otra parte de Santiago 5, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, dice, el cual da a todos. La fuente de sabiduría está con Él, si vayamos allá. ¿Cómo es que nos da? Miren lo que dice, el cual da a todos abundantemente. Esa palabra significa incondicionalmente, sin regatear, libremente, generosamente. Tenemos un Dios generoso que desea darnos las cosas que pedimos. ¿Cómo las conseguimos? Tenemos que pedirlas. Eso es siempre lo que
lo que Cristo dijo en Mateo 7, de versículo 7 al 12, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Dios da libremente, generosamente, lo que necesitamos para entender y responder apropiadamente a la prueba. Pero tenemos que pedirlo. Otra característica en Santiago es y sin reproche. Da abundantemente y sin reproche. Significa que no retiene nada en reserva. Dios da y da y da. Es su naturaleza, es un Dios dador. Da sinceramente, da sin titubear, sin reserva mental. No se retiene ninguna sabiduría que se necesita para la perseverancia de un creyente cuando ese creyente le pide. A veces nosotros andamos haciendo toda otra cosa menos que pedir a Dios. Pero hay una condición para esta petición. Dios nos da si lo pedimos. Pero hay otra condición, lo encontramos en versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, pero pida con fe, creyendo con todo tu corazón que Dios puede contestar y contestará, no dudando nada. Esa palabra es muy interesante. Dudando significa dudar, disputar o debatir. Me suena como pelear con Dios. Hay personas que solo dudan que Dios podría darles una respuesta. Otros argumentan con Dios sobre la razón por qué Él lo permitió, por qué Él hizo lo que había hecho. No debemos dudar el poder disponible de Dios. No debemos debatir con Dios sobre lo que debería hacer o decirle lo que debería hacer o hacerlo a nuestra manera. Fe que no duda, cree que Dios es soberano, que Dios le ama a uno y que Dios suplirá todo lo que es necesario para entender la prueba. Luego va a Dios en oración. Pero eso tampoco es un cheque en blanco. Recibiremos lo que está en la voluntad de Dios para nuestra vida y lo que lleva gloria a su nombre. Él tiene un propósito en nuestra vida y nos da la sabiduría que necesitamos para poder lograr su voluntad en nuestra vida. Mire, el que duda es semejante a la onda de mar. Mire lo que dice, que es arrastrada por el viento y echado de una parte al otro. Esta persona arrastrada va a Dios, pero realmente no cree que Dios puede proveer la sabiduría. Es como la onda que sí lo puede hacer, no lo puede hacer. Son como los en el día de Josué, que estuvieron entre dos opiniones, no se decidieron. O como los días de Elías, no pudieron decidir de seguir a Jehová o de seguir a Baal. Estas personas quieren a Dios, pero quieren algo más bien, algo más también, y son arrastrados de un lado al otro. Gente insípida, ni frío ni caliente. Mire, ¿qué tal esa persona? ¿Qué recibe de Dios? Versículo 7. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No hay ningún sentido en que esa persona debería ni pensar que recibiría cosa alguna de Dios. Esa persona que no va a Dios, que no se agarra de Dios en una confianza implícita, es como la onda de mar.
El que duda a Dios, el que debate a Dios, que titubea en su fe, no va a recibir nada del Señor, aunque se lo pidiera. Parece como un incrédulo, aunque desgraciadamente algunos cristianos débiles y dudosos pueden parecer igual. Entonces sigue y sigue y sigue la miseria de la prueba, sin saber la resolución que esté disponible a ellos a través de la fe y oración a Dios. Literalmente no están dispuestos a hacer efectivo los recursos que Dios ha puesto en su cuenta. Tienen los recursos en el banco, pero no le creen a Dios. Eso introduce inestabilidad en nuestra vida. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este tipo de hombre de doble ánimo que vacila de un lado al otro, sin saber si debe confiar en Dios o abandonar a Dios, es inestable en todos sus caminos. Hombre de doble ánimo es hombre pecaminoso. Realmente es un hipócrita. Dice, si yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Pero cuando venga la prueba, no sabe qué hacer. Tal vez quieren confiar en Dios, pero no confían en Dios. Y vacía como dice aquí. En este caso, no recibirá nada de Dios. Dios requiere una fe genuina, no un tal vez. No dame y voy a hacer la prueba. Doble ánimo es como doble alma, doble mente. El alma está dividido entre Dios y el mundo, confiando y no confiando, creyendo y no creyendo. Amigo de Dios y amigo del mundo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amar al mundo y tratar de amar a Dios a la vez es imposible. Es triste, pero algunos cristianos son tan incapaces de entender la soberanía de Dios, incapaces de confiar a Dios, incapaces de poner al lado sus dudas y aceptar la sabiduría que Dios tan abundantemente provee para ellos cuando le piden. Se termina en una persona inestable, desordenada y fuera de control. Versículos 5 al 8 son muy sencillos en su mensaje. Déjeme hacerle de ese resumen. Cuando entra en una prueba severa, la manera de perseverar en la prueba es pedir y recibir la sabiduría divina de Dios. Debe ir a Dios y tener la confianza que Él da abundantemente, libremente, generosamente y no regaña ni argumenta. No se retiene nada en reserva, sino nos da exactamente lo que necesitamos para esa prueba. Pero la condición es que su fe sea genuina, que su fe no se tambalea como el mar. Porque si tiene la fe que tambalea, que vacila entre confiar y luego desconfiar, que cree y luego no cree, usted está atrapado en medio y no recibirá nada. Solo recibe los golpes de la prueba. Tenía un amigo que estuvo en Costa Rica, un misionero, y el mar se lo había llevado y él se fue a rescatar a la persona. Y estaban atrapados entre dos juegos de olas. Primero uno le dio y después otro le dio y estaba golpeándolos, pero al final gracias a Dios, lograron llegar a la orilla. Pero de ahí uno queda golpeado por la prueba de ambos lados, porque es inestable, atrapado. Ese doble ánimo hará inestable en cada área de su vida. La verdadera estabilidad viene a los que confían en Dios en medio de cualquier prueba. Cualquier prueba. Un corazón que verdaderamente cree es esencial para perseverar. Un corazón que cree en Dios con una fe genuina y que no dude, es esencial para perseverar.
La próxima semana veremos el último ingrediente, un espíritu humilde. Me toca la próxima semana también, entonces vamos a continuar. En este momento, oremos. Señor, te doy gracias que tú das tu sabiduría libremente, abundantemente y sin reproche. Gracias, Señor, que tenemos ese recurso. Y al encontrarnos en la prueba, podemos pedir y encontrar la sabiduría para poder ser de tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, y ayúdanos en medio de esta prueba de buscarte a ti y pedir tu sabiduría para obedecerte y seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.